Carditis aguda es un proceso inflamatorio del miocardio con diferentes grados de afectación en la miofibrilla, intersticio y componentes vasculares, con una infiltración linfocitaria, necrosis miocítica y edema intersticial. En términos muy eh, semánticos, miocarditis es todo procedimiento inflamatorio del miocardio, sea por la causa que sea, y puede estar causada por isquemia, por traumatismos mecánicos, por infecciones, por miocardiopatías genéticas. Pero nos vamos a concentrar hoy a la miocarditis aguda, que comúnmente está asociada entonces a afectación de la miofibrilla, del intersticio y sus componentes vasculares, a infiltración linfocitaria con necrosis miocítica y con edema intersticial. De tal manera que la definición que vamos a utilizar nosotros, que como pueden ver, pudieron ver en la diapositiva anterior, hay varias definiciones en diferentes artículos, es la inflamación del músculo cardíaco que se produce como resultado de la exposición a antígenos externos concretos, virus, bacterias, parásitos, toxinas o fármacos, y desencadenantes internos como la activación autoinmune contra autoantígenos. Esa es la parte de la miocarditis que vamos a abordar hoy. Afecta a cualquier edad, desde el periodo prenatal hasta la vida adulta, pero tiene dos picos de mayor frecuencia. Uno, en el periodo de la lactancia y lactancia temprana, entre los 1 y 3 años, y más tarde, en la adolescencia o preadolescencia, en que se llega a presentar. Tristemente, como en muchas otras patologías en nuestro país, no tenemos estadísticas confiables y no conocemos la incidencia y prevalencia de la enfermedad. Más aún que muchos pacientes pasan asintomáticos o inadvertidos. En la estadística que se publica en el mundo, sabemos que representa una importante causa de morbilidad y mortalidad, incluso muertes súbitas en neonatos y población infantil. Muchos pacientes que sí han sido diagnosticados o llevados a autopsia con muertes súbitas se les encuentra finalmente que tenían miocarditis. Y eso los ha llevado a decir que el 5% a 10% de las muertes por enfermedad cardíaca están representados por problemas de miocarditis. Como decía yo antes, hay poca certeza diagnóstica en nuestro país. Sin embargo, sabemos que en pacientes sometidos a autopsia, esto no fue en nuestro país tampoco, son estadísticas en publicaciones extranjeras, 1 a 9% de los pacientes que llegan a autopsia aparentemente sin un diagnóstico de miocarditis, finalmente en la autopsia se detecta miocarditis. 8 a 22% de los casos de muerte súbita en menores de 40 años también han sido identificados como portadores de una miocarditis y se ha supuesto esta como la explicación de la muerte súbita. Es con mucho, pues, la causa más frecuente de muerte súbita en menores de 20 años y frecuentemente evoluciona hacia una cardiomiopatía dilatada, que es la primera causa por la que se lleva a los niños a trasplante cardíaco. Es más frecuente en hombres, casi en el 60%, contra un 40% de las mujeres, y como comenté, se presenta más en el periodo de la lactancia o preescolares, y luego en lactancia tardía o preescolares, y luego en la adolescencia o preadolescencia. La etiología es múltiple y es muy variada. Lo más frecuente, al menos en las etiologías virales, son adenovirus y enterovirus. Coxsackie tipo B tradicionalmente ha sido considerado como el virus más frecuente, sin embargo, no necesariamente lo es. Hay estudios epidemiológicos, ahora ya que se cuenta con la PCR, que han logrado identificar que es más común en algunos casos adenovirus y otros enterovirus que el Coxsackie. Pero hay otros virus capaces de dar la enfermedad y por supuesto hay otros parásitos o bichos capaces de producir el problema, como pueden ser los parásitos del tipo el Trypanosoma cruzi, que lo hay en México, y la borrelia, pues la enfermedad de Lyme, que cada vez adquiere mayor importancia en nuestro país, a pesar de no haber sido una enfermedad que se originara en nuestro país o en el medio en el que vivimos. El diagnóstico por medio de reacción de cadena polimerasa, ya sea que explique el cuadro que desata la miocarditis o que se pueda aislar en el miocardio, es lo que ha hecho que tengamos ahora mayor certeza de cuál es la etiología.
Lo importante aquí es que, a pesar de que esto es lo más frecuente, conozcamos pues que hay virus como Coxsackie, adenovirus, parvovirus, virus del herpes, influenza tipo A y B, Epstein, citomegalovirus o hepatitis, que son capaces de causar la enfermedad, que en algunos pacientes con infecciones graves bacterianas también se puede llegar a presentar miocarditis, que los hongos afectan el miocardio y pueden causar miocarditis, sobre todo en aquellos pacientes con trastornos inmunológicos, ya sea congénitos o adquiridos, que hay riquezas capaces de producir específicamente la fiebre Q, miocarditis, que es común también en algunos problemas por espiroquetas, específicamente toxoplasmosis, que puede dar miocarditis incluso in útero, y enfermedad de Lyme, y por supuesto protozoarios, como ya comentábamos, Chagas, malaria, que son comunes en nuestro país. La malaria no tanto, Chagas creo que pudiera ser más. Dentro de la etiología no infecciosa, que no voy a ahondar mucho en etiología no infecciosa, pero me interesa que sepamos que también se puede dar miocarditis por cardiotoxinas, fármacos o sustancias tóxicas. Específicamente aquí me interesan, sobre todo en niños, todos los derivados o causados por trastornos oncológicos que pueden generar finalmente esa inflamación miocárdica y desencadenar la fibrosis, llevando al paciente a cardiopatía dilatada. Algunos casos de hipohipertermia y exposición a radiaciones, también estos habitualmente las radiaciones secundarias a tratamientos oncológicos, y esto se ve más en adultos que en niños. Y también hipersensibilidad a fármacos o venenos de insectos que producen la miocarditis eosinofílica por antibióticos, algunos diuréticos, picaduras de insectos o toxoides, algunas otras vacunas, y por supuesto enfermedades sistémicas como las colagenopatías. Y todas ellas nos interesa saber qué pueden ser, porque es parte del diagnóstico diferencial que tendríamos que hacer al momento de estudiar a un paciente con miocarditis. La fisiopatología la dividimos en 3 etapas. La fase aguda, que es la fase inicial de la enfermedad, la fase subaguda, que es la segunda parte de la enfermedad y que abarca normalmente entre los 3, 5 días hasta 14 días posteriores al inicio del problema, y la fase crónica, que puede terminar en recuperación o daño progresivo. En la fase aguda, que le decimos fase de viremia, hay un contacto y penetración de los virus en los miocitos. Hay una endocitosis por receptores específicos. Aquí es interesante decir que se han aislado receptores o se han encontrado receptores como el CAR, receptor específico para citomegalovirus, y el TAR, y estos receptores están codificados en el genoma, en el cromosoma 21, en el gen CXARD. Y esto ha dado un poquito la explicación de por qué hay pacientes con mayor susceptibilidad o sensibilidad a padecer miocarditis viral que otros. Estos hallazgos genéticos también han llevado a la explicación de por qué algunos pacientes con cardiomiopatía dilatada pueden ser identificados a través de pruebas genéticas, aunque la miocardiopatía viral, la miocarditis viral, no necesariamente tiene, o podemos decir que tiene, al menos hasta ahorita, una etiología genética. Pero bueno, se conocen esos receptores y sabemos que favorecen que la viremia se lleve a cabo. ¿La viremia en qué sigue? Pues una vez que el virus entró y penetró en las células, se replica, y en esta replicación causa citotoxicidad y necrosis. La citotoxicidad lleva a la apoptosis de los miocitos, y esa apoptosis expulsa, por un lado, antígenos virales propios de la replicación viral, que es la forma en la que funcionan los virus, pero por el otro lado, algunos antígenos intracelulares que inician una respuesta autoinmune contra las propias proteínas de las células. Y entonces entramos a la fase subaguda. Esto está considerado que abarca los primeros 4 o 5 días de la enfermedad y puede ser simplemente manifiesta por un cuadro que aparentemente es viral, como lo vamos a ver en el momento, un cuadro que puede ser confundido con cualquier otro proceso viral, como lo vamos a ver al hablar de los signos y síntomas de la enfermedad. Entre los 3 y 14 días de iniciado el proceso, y puede durar hasta un mes, se empieza a formar un infiltrado inflamatorio con linfocitos T, B, macrófagos y monocitos en el miocardio.
Todo este proceso inflamatorio va a tener como resultado el aclaramiento del virus, de tal manera que el diagnóstico etiológico es más fácil de realizarlo en los primeros días que en las fases más tardías, sobre todo si confiamos en las pruebas tomadas en tejidos no miocardio. Y esta exposición de antígenos intracelulares sensibilizan al sistema inmune para causar la respuesta autoinmune. Y entonces empezamos a tener liberación de citocinas, anticuerpos contra miocina y receptores beta cardíacos y anticuerpos contra proteínas intracelulares. Esta fase puede llevar, por un lado, a la curación sin secuelas, por otro lado, nos puede llevar a progresar hacia la evolución a la cardiomiopatía dilatada. De tal manera que la fase crónica, normalmente después de 14 días y hasta 3 meses después, empieza el proceso a recuperarse por completo, siempre dejando cierto daño miocárdico que a veces es imperceptible clínicamente, incluso imperceptible a los estudios de laboratorio y gabinete, a largo plazo, o continuar al daño progresivo que conduce a la cardiomiopatía dilatada, que como ya dijimos es la complicación o el desenlace grave que ocasiona mayores problemas de incapacidad y riesgo para los pacientes. Visto en un esquema un poco diferente, bueno, pues la presencia de estos receptores favorece la infección viral y la replicación viral dentro, la entrada del virus a los miocardios. Hay necrosis miocítica, hay activación de macrófagos, estos se expresan por elevación de citocinas, interleucina 2, factor de necrosis tumoral e interferón gamma, todo esto en los primeros 5 días del proceso. Después viene la miocarditis subaguda, en el que tenemos infiltrado de células mononucleares, las células asesinas que producen perforina y óxido nítrico y los linfocitos T, anticuerpos neutralizantes, causan daño en el miocito y causan, por supuesto, el aclaramiento viral. Si el aclaramiento viral se da, pues la enfermedad va a tender a la mejoría y el paciente se recuperará por completo. Si el aclaramiento viral se da, pero la reacción autoinmune progresa, entonces tenemos una fibrosis, dilatación cardíaca y falla cardíaca que vamos a ver iniciándose entre los 14 días y los 90 días posteriores al inicio de la enfermedad, pero que por supuesto puede llevar, de acuerdo al tratamiento que se le dé al paciente, control de la insuficiencia cardíaca, a una evolución tórpida que finalmente acabará en cardiomiopatía dilatada, y esa cardiomiopatía dilatada en trasplante cardíaco. ¿Hay otras formas de miocarditis o de presentación de la miocarditis viral? Sí, una es la miocarditis fulminante. Es más frecuente en niños, se presenta habitualmente 15 días después del inicio del cuadro viral, si se fijan, en más o menos en la época en la que estamos en la miocarditis subaguda o inicio de la miocarditis subaguda, y normalmente se expresa por una falla cardíaca progresiva rápida y grave. El paciente se complica y cae en choque cardiogénico. Casi siempre requieren atención en terapias intensivas y en algunos casos con soporte circulatorio, con ECMO o soporte mecánico externo de bomba, soporte mecánico ventricular. Tienden a la resolución, afortunadamente, si el soporte es adecuado, puede no dejar grandes secuelas en el paciente y pocas veces se perpetúa cardiomiopatía dilatada. Aquí el pronóstico depende del manejo intensivo que le demos al paciente durante esta miocarditis aguda. Lo oportuno del diagnóstico y lo eficiente del tratamiento de soporte que podamos dar. Otras formas pocas comunes, que no son necesariamente, o no son virales más bien, es la miocarditis eosinofílica, que normalmente se desencadena por asociación a procesos alérgicos y por lo tanto hay elevación de eosinófilos, fiebre, eritema cutáneo, se asocia a fármacos que se administran al paciente por otras patologías, o a síndromes hiperosinofílicos por picaduras de insecto, por otras situaciones aparte, y responde normalmente a inmunosupresores. Y la miocarditis de células gigantes, que no es común en niños y que está asociada normalmente a enfermedades reumatológicas o inmunológicas subyacentes, que normalmente también responden al manejo inmunosupresor y al manejo antiinflamatorio y la sarcoidosis, tampoco común en niños.
Estas formas no tienen la misma fisiopatología que escribí aquí atrás. Estas se expresan o su fisiopatología es totalmente diferente y se manejan en consecuencia diferente. El cuadro clínico de la miocarditis viral es extremadamente variable y tiene una amplia gama de presentaciones, desde un cuadro catarral que prácticamente podría considerarse asintomático o muy leve, trivial, digamos, hasta formas tan graves que pueden llevar al paciente o al choque o a la muerte súbita. Como ya dije, con una presentación le llaman bimodal, tiene dos picos de frecuencia, el lactante y el adolescente. El cuadro puede estar expresado por dolor torácico, con un cuadro sugestivo de un cuadro enteral o viral, fiebre, malestar general, artralgias, dolor torácico leve, a veces erupción cutánea, como muchos cuadros infecciosos virales de adenopatía. Dolor abdominal, hablamos de enterovirus como causantes del problema, náuseas, vómitos, una diarrea. Manifestaciones leves de falla cardíaca, aunado al cuadro anterior, pues astenia, disnea, náuseas, vómitos, rechazo al alimento en los lactantes, taquicardia, hipotensión, ritmo de galope, ya nos debe de prender los focos de que aquí hay un problema que no está nada más en el intestino o en vías respiratorias. Y manifestaciones importantes de falla cardíaca, que pueden ser ya desde el síncope, que puede asociarse a arritmias o a bloqueo AB, dolor precordial discapacitante, con edema pulmonar, insuficiencia cardíaca, esto es más común en adolescentes, y el colapso circulatorio y muerte súbita. El común denominador es normalmente que se recupere el paciente con miocarditis, pero toda miocarditis, aunque haya habido una aparente recuperación, puede evolucionar hacia la cardiomiopatía dilatada, y por eso es bueno darle seguimiento, cuando menos durante un periodo de tiempo, para descartar en un momento dado el que la miocarditis persista o que empiece a evolucionar hacia falla cardíaca y cardiomiopatía dilatada. La forma fulminante se puede presentar normalmente al inicio de la enfermedad, como yo decía, entre 2 a 5 días, con un agravamiento en el curso de un cuadro que aparentemente no era tan grave, con datos de falla cardíaca y, por supuesto, choque cardiogénico temprano que requiere atención y cuidados intensivos. Los estudios de gabinete no son muy específicos, excepción de la resonancia magnética, ahorita vamos a hablar de ella. La mayor parte manifiestan simplemente la falla cardíaca. Estos son dos pacientes con miocarditis. Es un paciente que nos llegó a nosotros de 15 años, en el que podemos ver que casi no hay cardiomegalia. Este paciente tiene aquí edema y congestión venocapilar pulmonar, pero el flujo pulmonar arterial es normal. En el ecocardiograma se descartó cardiopatía congénita y esta placa lo que nos hace pensar, aunado al cuadro clínico, este niño tuvo un cuadro enteral, una diarrea unos 10 días antes de que empezara o que debutara con la enfermedad, nos hace pensar en el diagnóstico de miocarditis. O cuadros, esta no es una radiografía de un paciente mío con miocarditis, este es un paciente tomado de la bibliografía, pero pues observen bien, a gran cardiomegalia, con muchísima congestión venocapilar pulmonar, que nos invita a pensar que hay un fallo cardíaco severo. El electrocardiograma puede ser normal o presentar cambios muy sutiles, disminución de la amplitud del QRS, desniveles del segmento ST o inversión de la onda T, asociación en ocasión con ondas Q patológicas, como si hubiera datos de isquemia o de infarto, y estas ondas Q patológicas habitualmente están asociadas a cuando hay asociación entre la miocarditis con una pericarditis, arritmias o trastornos de conducción, que puede ser taquicardia simple, sinusal, o taquicardia ventricular o supraventricular, bloqueo AB de segundo grado, que puede ser tipo MOVIX 2 o ya de tercer grado, y ondas Q anormales que sugieran infarto. Todo paciente que vemos con bloqueo AB, estamos obligados a evaluar en la historia clínica qué tanto en un momento dado tuvo un cuadro de miocarditis, sobre todo si el bloqueo AB no era diagnosticado previamente, no había sido diagnosticado previamente. Y por supuesto, todo paciente con electrocardiograma normal, pues también debemos tenerlo en presencia la posibilidad de una miocarditis. Este es el electro del paciente que les comenté y que les enseñé la placa. Sus complejos QRS están ligeramente disminuidos, pero si se fijan, es un electro prácticamente normal. No le hagan caso a B1. B1 tiene ahí un trastorno de colocación del electrodo,
Pero observen nada más que sí llama la atención las ondas T negativas en D3 y en BF prácticamente isodifásicas, ligeramente negativas, con niveles ST aplanados, raros, no son normales como los de arriba, fíjense estos niveles ST. Pero las precordiales se ven bastante bien, sin gran problema, quizá aquí aplanamiento del segmento ST y de la T. El ecocardiograma nos permite primero descartar alguna otra causa de la insuficiencia cardíaca, defectos congénitos, cardiomopatía hipertrófica, cardiomopatía restrictiva, derrame pericárdico. Nos permite también evaluar las cavidades y normalmente en la miocarditis hay algo de dilatación con pérdida de la arquitectura del ventrículo izquierdo. Las paredes ventriculares tienden a verse blancas, como se ve aquí. Fíjense la diferencia entre la pared lateral o anterior, en este caso porque son dos cámaras, anterior y la pared posterior y septal, posteroseptal del ventrículo. Fíjense cómo se ve diferente. Y bueno, hay una disminución de la contractilidad. Observen la fracción de eyección en Simpson que me dio este paciente, 22%, y también una deformación longitudinal disminuida, debería de ser normalmente de menos 19 a menos 22, aproximadamente el valor normal para la edad de este muchacho, y observen cómo tenemos un strain longitudinal afectado, muy afectado. Puede haber derrame pericárdico, este niño no trae derrame pericárdico. Y en la resonancia magnética podemos descartar o apoyar el diagnóstico con una gran sensibilidad y especificidad. Entonces, el eco nos permite evaluar al paciente en la fase aguda, nos permite evaluar su evolución, no nos da el diagnóstico definitivo, solo nos permite la sospecha y descarta otras patologías causantes de insuficiencia cardíaca o de falla cardíaca. Pero en realidad, el diagnóstico actualmente lo hacemos apoyándonos en la resonancia magnética nuclear. Tradicionalmente, y lo vamos a ver más tarde, el diagnóstico se hacía o se hace a través de la biopsia miocárdica, pero tiene sus inconvenientes y resulta ser cara y peligrosa. Entonces, dada la sensibilidad, sobre todo la especificidad de la resonancia magnética, ahora se acepta que un niño con cuadro clínico compatible con una miocarditis, más una resonancia magnética positiva a miocarditis, más el aislamiento, ya sea en cualquier tejido o secreción del niño, ya sea en heces, en orina, en sangre, o bueno, si se puede, en miocardio, ¿verdad? Una PCR positiva a algún virus hace el diagnóstico de miocarditis viral en fase aguda. La sensibilidad, como les digo, es 75%, 98% de especificidad. ¿Cómo se hace? Pues con técnicas de secuenciación con gadolinio, en la secuenciación T1, T2, en el que el gadolinio hace un realce. Observen cómo está la pared del septum, prácticamente normal aquí, y fíjense cómo aquí se hace blanca, toda esta zona está blanquecina, en vez de verse clarita como debería de verse aquí, o más oscura. Esto habla de inflamación del tejido y identifican los especialistas en resonancia magnética y en imagenología y cardiología que puede ser edema, hiperemia o necrosis de acuerdo a la intensidad de esta hiperdensidad y los patrones que presentan. Se hacen así evidentes también los sitios lesionados y esto ha favorecido que la toma de biopsia sea más específica y pueda ser más sensible, ha aumentado la sensibilidad más que la especificidad de la toma de biopsias. Y tiene un valor pronóstico, por eso normalmente se aconseja hacer una resonancia magnética en el momento de la sospecha y otra resonancia después, 4 semanas después. ¿Qué ventaja tiene la resonancia sobre la biopsia? Bueno, pues primero que no es invasiva. Segundo, que tiene menor costo. Tercero, que tiene alta especificidad y de buena sensibilidad, mayor sensibilidad que la biopsia. Y cuarto, que no podemos estar tomando biopsias a cada rato en un niño y esta nos permite entonces darnos una idea del seguimiento del paciente y también de alguna manera del pronóstico del paciente. Les traje esta imagen, también tomada de la bibliografía, porque es muy claro aquí. Observen la imagen negra del miocardio normal y observen cómo se ven estos
acúmulos de gadolinio en la fase T2 de la resonancia. Aquí también y aquí también. O sea, aquí hay un problema septal y un problema lateral. Y aquí normalmente vemos que, y aquí digo, aquí no se ve tanto y es menos evidente pues sí, en la lesión subepicárdica en el miocardio. El laboratorio no es muy específico. Finalmente lo usamos porque nos tenemos que apoyar en ver qué tan severo es el cuadro, sobre todo si el paciente está dando datos importantes de falla cardíaca. Entonces hacemos una biometría hemática que normalmente muestra leucocitosis, en ocasiones eosinofilia, cuando el problema está asociado a procesos hiperosinofílicos. La velocidad de sedimentación y la PCR están aumentadas en la mayor parte de los casos, de variable cantidad, es decir, dependiendo de la severidad del proceso inflamatorio global del paciente, proceso inflamatorio que puede ser por la miocarditis o por la falla cardíaca, entonces es muy inespecífica, pero se elevan. La elevación de troponinas no es específica de miocarditis, pero sí nos permite darnos una idea de que hay daño en el miocardio y tiene un valor pronóstico y diagnóstico y pronóstico, y esa es la ventaja de tomar troponina. CPK-MB, todas estas también funcionan, pero la troponina es la más eficiente para diagnóstico y pronóstico. Normalmente la elevación de la troponina ahí es mayor en el primer mes de la enfermedad, y a mayor elevación de la troponina hay más riesgo de evolución tórpida del paciente hacia una biocarditis fulminante o hacia una cardiomopatía dilatada. Entonces, ahí está un poquito el valor pronóstico. Y se hacen, por supuesto, estudios básicos para el paciente grave, sobre todo si ingresan a terapia intensiva, pues químicas sanguíneas completas, con pruebas de función hepática, con pruebas de función renal, electrolitos séricos, gasometrías. El lactato sérico a veces, entre el lactato sérico y la saturación venosa de oxígeno, la saturación venosa a nivel central, nos pueden hablar de qué tanta falla cardíaca traemos antes de que la expresión de la falla cardíaca sea tan severa. Las pruebas de función hepática y renal, las pruebas de coagulación, porque estos pacientes tienden a hacer también trombosis, y esas pruebas incluyen proteína C, S, antitrombina, factor 5 de Leiden, todo lo necesario para evaluar en un momento dado cómo está el paciente y qué consumo de factores de coagulación tiene. Y bueno, cuando se trabajan pacientes con esta gravedad, es indispensable no estar solo. Y como siempre he comentado en esta y tantas presentaciones que me han invitado a dar, cada vez es más evidente el trabajo en equipo, o más necesario el trabajo en equipo. La interconsulta infectología nos permite definir qué paneles virales de anticuerpos son los más probables que den diagnóstico de acuerdo al cuadro clínico de la paciente y a la sospecha del problema inicial. Entonces podemos pedir multi-PCRs en sangre, en vías respiratorias, en vías urinarias, en muestras de orina, en muestras de heces, o directamente miocardio, cuando se pueden tomar las biopsias, siempre apoyados por la opinión de infectología. Lo mismo lo vamos a ver para el tratamiento, pues la opinión de los infectólogos es básica si vamos a indicar algún antiviral. La interconsulta con reumatología e inmunología puede sernos de gran utilidad, primero por descartar patologías autoinmunes cuando tenemos la sospecha de ellas, segundo porque el tratamiento ahí más depende de ellas o de ellos que nosotros, perdón que diga ellas, pero es que nuestra reumatóloga y inmunólogas son mujeres. La terapia intensiva pediátrica, también nuestra infectóloga, la terapia intensiva pediátrica es un soporte elemental, necesarísimo, y que bueno, también gracias a Dios contamos con eso aquí en el hospital, para el cuidado de la falla cardíaca y respiratoria del paciente, y por supuesto todo el soporte cardiológico, respiratorio y de terapia intensiva que requieren cuando el proceso es grave. La medicina nuclear es útil. La medicina nuclear sirve más que nada un poquito para hacer un valor pronóstico. En realidad no se usa con gran frecuencia. Tiene un valor pronóstico, pues cuando hay captación de anticuerpos antimiosina, sabemos que el pronóstico es malo y que el paciente muy probablemente va a evolucionar hacia una cardiomopatía dilatada. Y la biopsia, lo que considerábamos mucho tiempo, fue el estudio diagnóstico por excelencia, y solo la demostración histológica de inflamación y necrosis miocárdica hacían el diagnóstico real de miocarditis.
Las pruebas inmunohistoquímicas y la PCR en tejido miocárdico incrementaron su sensibilidad considerablemente y también incrementaron la certeza diagnóstica del factor etiológico, del causante de la enfermedad. Tristemente tiene baja sensibilidad. ¿Por qué? Pues porque se pueden extraer. La miocarditis causa inflamación en parches. No es una inflamación generalizada. Ya vimos en la resonancia cómo hay partes que están afectadas y partes que no. Esta inflamación en parches hace que muchas veces las biopsias que toman tejidos endocárdicos en muy pequeña cantidad no tome el tejido que está realmente inflamado y entonces la biopsia resulta falsamente negativa. Por otro lado, hay una amplia variación entre la evaluación que hace un patólogo de otro. El patólogo que no tiene experiencia en el diagnóstico de miocarditis y en el tipo de enfermedad, que por no ser muy frecuente y por no hacerse biopsias con mucha frecuencia, pocos patólogos tienen esta experiencia, hace que hay una gran variación interobservador. Y frecuentemente se adquieren las biopsias cuando el proceso inflamatorio ya se dio, entonces ya pasó el problema y tenemos más cardiomiopatía dilatada que realmente un proceso inflamatorio agudo. Entonces, se han ido, por lo tanto, haciendo a un lado las biopsias. Los criterios de Dallas, que están descritos desde tiempo atrás, desde 1900 y fracción, están claramente descritos. Si vamos a hablar de miocarditis activa, tenemos que encontrar un infiltrado inflamatorio con necrosis miocítica. Si vamos a hablar de un borderline, tenemos infiltrado inflamatoria, pero no hay necrosis. Y si no hay miocarditis, entonces no hay ninguno de los dos, ni infiltrado inflamatorio ni necrosis miocitaria. Pero actualmente las guías publicadas para la toma de biopsia en caso de miocarditis son muy específicas y solamente tienen recomendación clase 1 y con un nivel de evidencia, como pueden ver, no total, tipo B. Dice, fallo cardíaco de reciente inicio, menos de 2 semanas de duración, asociados a un ventrículo izquierdo normal o dilatado, con compromiso hemodinámico. O fallo cardíaco de 2 semanas a 3 meses de evolución asociados a dilatación ventricular con arritmias ventriculares o bloqueo AB. Las arritmias, sobre todo si son persistentes, son una indicación clara de llevar al paciente a biopsia sin respuesta al tratamiento convencional durante 1 o 2 semanas. Ya con un nivel de recomendación 2A, tenemos el fallo cardíaco de 3 meses de evolución asociado a dilatación ventricular izquierda con arritmias ventriculares o bloqueo AB sin respuesta a tratamiento convencional, el fallo cardíaco de cualquier duración asociado a miocardiopatía dilatada o reacción alérgica o eosinofílica y, por supuesto, la miocardiopatía dilatada de causa no explicada en niños. Si no hay un cuadro claro de miocarditis, tenemos una cardiopatía dilatada, la biopsia está indicada, y en ese caso también la evaluación por genética y el estudio de genes capaces o potencialmente capaces de desatar una cardiopatía dilatada. El tratamiento lo vamos a enfocar a la fase en la que está el paciente, a la etiología del problema y a la falla, qué tan severa, a la falla cardíaca que presente el paciente. Entonces, de acuerdo a la evolución, al momento en que encuentro al paciente, puedo dar un tratamiento antiviral, puedo dar inmunosupresión o inmunodilación, o nada más ya soporte a la falla cardíaca. Vamos a verlo con calma. Voy a dividir el tratamiento en dos. A la izquierda les estoy dando lo que es el manejo de la falla cardíaca, a la derecha el manejo del diagnóstico de la causa. Esto, digamos que nos correspondería a terapia intensiva y cardio. Esto le corresponde un poquito más o nos ayuda muchísimo la presencia de los subespecialistas en infecto y en inmunología. En el manejo de la insuficiencia cardíaca, pues depende de la severidad, por supuesto, van a entrar a una terapia intensiva. Si entran a terapia intensiva, se utilizan habitualmente las aminas, se utilizan, por supuesto, vasodilatadores venosos y arteriales o inhibidores de fosfodiesterasa, etcétera, con la intención de tener un soporte adecuado de la función cardiovascular. Por supuesto, también el soporte ventilatorio y nutricional que se requiere en cada paciente, manteniendo siempre el equilibrio electrolítico y el cuidado de todos los órganos y sistemas. Cuando la falla es muy severa, pues se utiliza el ECMO con asistencia mecánica ventricular,
antiarrítmicos, el uso de marcapasos y en algunos casos la colocación de desfibriladores automáticos externos internos también, el DAI o el implantable. Y por otro lado, el manejo de la insuficiencia cardíaca crónica, cuando el paciente ya está resuelto de arritmias y de falla severa, pues nos vamos a inhibidores de la ECA, bloqueadores de angiotensina 2, los SARTAN, por ejemplo, beta bloqueadores, que estos solo se deben usar en la fase crónica, están contraindicados en la fase aguda, diuréticos, inhibidores de aldosterona, los inhibidores de aldosterona, como la espironolactona, tienen la ventaja de que aparentemente disminuyen la remodelación miocárdica y por lo tanto, teóricamente se ha visto en pacientes con falla cardíaca crónica que favorecen el que no se desarrolle una cardiopatía dilatada. En realidad esto no se ha demostrado en la cardiopatía dilatada posmiocarditis, pero bueno, se pueden usar. Por supuesto, de acuerdo al diagnóstico o al manejo de la causa, pues primero se tiene que hacer el diagnóstico en cuadros infecciosos virales, de acuerdo al departamento de inmunología, de infectología, pues se valoran los diferentes antivirales, especialmente ribavarin y ganciclovir, inmunoglobulina E o interferón alfa y beta. Y en el caso de pacientes con procesos inmunes, pues la inmunosupresión, los corticoides, que están a veces un poquito sobrevaluados, no se ha demostrado en algunos casos gran utilidad, azathioprina y prednisona. Eso ya depende, como les digo, del problema que se diagnostique y de la opinión de los inmunólogos o reumatólogos. Y finalmente, el pronóstico. La miocarditis fulminante, si sobrevive a la fase aguda, realmente tiene buen pronóstico. Rara vez el paciente queda con secuelas cardíacas. El chiste aquí es que quede sin secuelas externas al corazón, porque el manejo del ECMO y el manejo de la circulación, el soporte mecánico ventricular, no es algo en lo que honestamente tengamos gran experiencia, al menos aquí en el hospital, y no es algo que fácilmente se controle y se pueda lograr que el paciente salga sin secuela alguna. Por otro lado, la miocarditis, al menos en nuestro medio, la miocarditis aguda con evaluación autolimitada, pues tiende normalmente a recuperarse sin problema. Se le debe dar seguimiento con la intención de que en los siguientes meses podamos ver si realmente está evolucionando o no a una cardiopatía dilatada. La miocarditis aguda con evolución pronta hacia la cardiopatía dilatada, pues tiene mal pronóstico. Desarrolla la cardiopatía dilatada, hay que dar el manejo de la falla cardíaca crónica, y una vez que el miocardio y la discapacidad del paciente es importante, pues empezar a someter al paciente a todo el protocolo y programación para trasplante cardíaco. Cada vez se tiene más experiencia en trasplante cardíaco. Algunos de nuestros cirujanos, específicamente el doctor Bojorquez, ha trabajado mucho esto en el Seguro Social y están empezando con el programa de trasplante cardíaco. Espero que pronto lo tengan ya muy bien montado para poderlo sacar de ahí a medio privado. Y otras formas de miocarditis dependientes o dependen de la enfermedad de base, ¿no? Si tenemos un problema inmunológico, si el proceso definitivamente depende mucho del pronóstico y el manejo que se pueda dar, el control que se pueda dar de esa enfermedad, el resultado que se tenga de la miocarditis.